Bueno, podemos entonces seguir adelante. Habrán visto que está el trabajo práctico 2, ¿no? Que hay otro texto para leer, ¿no? Que subí el viernes, creo que fue. Eh, Estuvieron hojeándolo, mirándolo, leyendo, arrancaron con eso, pudieron empezar. No, la verdad todavía Hay, no. hay, mo- Sí, justamente. hay, No, mo- hay movimientos de cabeza ahí Lo que... gordo, lo flaco. Sí, sí, yo ya estuve leyendo un poco y está bastante accesible. Las respuestas a las preguntas de la guía están bastante accesibles. Y también Sí, es un texto bastante llevadero. sí, es llevadero. Sí, sí, Bueno, a mí por lo menos me resultó bastante fácil. Hasta ahora. No, no lo resolví todo, pero ya estoy bastante avanzado en eso. por lo menos hasta donde llegaste, no encontraste dificultades. No, no, por el momento no. Bueno, ojalá que siga así. La verdad que no es la experiencia de todos los años, digamos. La mayoría se traba un poco con Cardoso. Yo creo que no es porque sea muy difícil ni nada por el estilo, sino que siempre creo que es una mala traducción, digamos, ¿no? Es decir, Cardoso es brasileño y está traducido, y me parece que la traducción del libro no es del todo buena, y por eso a veces no resulta del todo didáctico, ¿no? Del todo accesible, quiero decir. Por eso digo, no por lo que dice, porque me parece que es muy claro lo que dice, pero a veces la redacción que tiene que ver con la traducción complica un poco la cosa, ¿no? Pero como les vengo diciendo, ¿no? Todo vale en tanto sea generar o provocar un esfuerzo para tratar de comprender y de seguir avanzando, ¿no? Todo eso suma, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ahí en el texto de Cardoso, entonces para comentar un poco en general, el tema que se plantea es la relación que existe entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Es decir, hasta ahora hemos comentado algunas cuestiones que tienen que ver con, un poco al pasar, con la tarea de los investigadores, de los científicos, digamos, ¿no? Cuando hablábamos de la objetividad, por ejemplo, cómo están condicionados, ¿sí?, en su tarea, hablábamos también del positivismo y su creencia en la posibilidad de una observación pura, y también comentábamos que eso era muy difícil de lograr, que es imposible pensar que una persona se va a deshacer de todas sus creencias, de todos sus valores o sus emociones incluso, al momento de ponerse a investigar, ¿no? Y a plantear problemas y a tratar de resolverlos, ¿no? Que sería la finalidad de las investigaciones, ¿no? Incluso decíamos bueno, que todos nosotros éramos muy inductivistas, o por lo menos yo planteaba eso, hablando de la diferencia entre inductivismo y deductivismo, y que todo esto, la inclinación hacia un lado o hacia el otro, también tiene mucho que ver con, como vamos a ver en el texto de Cardoso, con aquello que la sociedad que rodea a los investigadores, y la sociedad no solo en el sentido de las personas que rodean a los investigadores, ¿no? A su familia, a su grupo, no sé, la academia, sino la sociedad en general también, ¿no? Las sociedades están definidas históricamente también, es decir, una misma sociedad puede cambiar con el paso del tiempo, lo hace permanentemente. Entonces, digo, los investigadores, incluso de una sociedad de un país europeo, va a recibir una influencia, una incidencia sobre su trabajo de acuerdo a cómo esté funcionando la sociedad en ese momento y en qué circunstancias se encuentre, ¿no? Porque vamos a ver, por ejemplo, en el texto que una cosa será la ciencia antes de la Primera Guerra o de la Segunda Guerra Mundial y será otra cosa después. Y en realidad, ¿qué habrá cambiado? No son los investigadores los que cambiaron, sino la sociedad la que ha cambiado y ofrece otras condiciones para su acción, ¿no? Sí, se entiende más o menos lo que digo. La tarea del científico, decíamos, difícilmente sea objetiva. Va a ser siempre la intención, va a ser la meta, va a ser el ideal buscado, pero no lo va a alcanzar ese ideal
precisamente porque no puede sustraerse a estas determinaciones, a estas incidencias, ¿no?, que le impone su realidad, ¿no?, la realidad que lo rodea. ¿Sí? ¿Estamos más o menos de acuerdo hasta ahí? Sí, bien. En el texto de Cardoso hay básicamente dos partes, diríamos, del texto. ¿Lo tienen ustedes por ahí a mano? No, ¿no? ¿Pueden hojearlo, leerlo? Yo me traje mi librito acá. Los que lo hayan leído, sí, digo Diego por ahí, no sé si alguien más, me gustaría que comentaran, ¿sí?, lo que han ido viendo. Lo que plantea Cardoso en una primera parte, ¿sí?, son desde un punto de vista más general y podríamos decir más atemporal o ahistórico, la relación entre lo que ya definimos como ciencia y la sociedad, ¿no?, lo social. Y después, en una segunda parte, habla de la evolución de los enfoques que hay respecto a cuál es la relación, ¿no? Es decir, históricamente se ha ido modificando la manera en que se ha visto la relación entre la ciencia y la sociedad, ¿no? Como decía antes, no solo cambia la relación real, concretamente en sí misma, sino que lo que aborda Cardoso también es cómo lo ven básicamente los epistemólogos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de la epistemología y como los críticos de la ciencia, ¿no?, los que estudian la forma en que los científicos trabajan y desarrollan su actividad, ¿no? Con respecto a las relaciones entre la ciencia y lo social en general, hay en principio, bueno, una aclaración, ¿no? Tiene que ver con esto que quizás para nosotros resulta muy obvio, que es la vinculación que existe entre lo que la ciencia produce, el conocimiento científico, y la tecnología, ¿no? Es decir, los productos técnicos, ¿sí?, con que nos encontramos cotidianamente, ¿no? Estos aparatos que usamos permanentemente y que ya se han hecho parte de nuestras vidas y que sabemos que tienen vinculación con la ciencia porque sabemos que fue necesario desarrollar cierto conocimiento para poder tener celulares, computadoras y todo lo que se nos ocurra, digamos, ¿no? Es más, hablábamos también el primer día, creo que fue, que hasta nuestras sociedades, nuestra cultura, asume que el conocimiento científico tiene un valor superior respecto a cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, todo lo que la ciencia produce como conocimiento y que después llega hasta nuestras manos, adquiere un valor superlativo, ¿no? Es decir, para nuestra forma de vida, ese conocimiento se ha convertido en un conocimiento esencial por todo lo que ha significado en el cambio de nuestras vidas, ¿no?, nuestras formas de vivir. Me refiero en este momento, en la actualidad, a todo el mundo, porque verdaderamente todo el mundo ha sido afectado por esos productos, ¿sí?, que contienen conocimiento científico, ¿no? Es decir, ya no hay rincón del mundo donde no hayan llegado, ¿no?, de una manera o de otra, con algún producto o con otro, pero ese conocimiento científico se ha hecho presente en todo el mundo. Sin entrar a juzgar si eso es bueno o es malo, si es positivo o es negativo, ese es otro análisis, digamos, ¿no? Pero podemos constatar, podemos ver que claramente esto es así, ¿no? Es la realidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Porque digo, incluso las tan castigadas y maltratadas tribus del Amazonas, que pueden ser quizás algunos de los grupos humanos que se mantienen, bueno, a cierta distancia de estas sociedades tan tecnificadas, ¿no? A pesar de eso, sufren, ¿sí?, el impacto de todo este conocimiento científico y la transformación social que produce, ¿no? Es decir, todo el tiempo están amenazados por la llegada de diferentes representantes, entre comillas, de esta sociedad
basada en el conocimiento científico, ya sea porque aparece un camino, ya sea porque vienen a talar sus bosques, o que vienen a tratar de incluirlos o incorporarlos de alguna manera a la sociedad, ya sea porque simplemente los ahuyentan, los obligan a huir, pero de alguna manera hasta ellos ha llegado también, ¿sí?, esa sociedad basada en el conocimiento científico, ¿no? Esta forma de organizar la sociedad, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, la cuestión es que para Cardoso hay una primera aclaración importante, que es la diferencia, ¿no?, entre ciencia y tecnología. Es decir, lo que pueda parecer como algo igual, o que es similar, o que se refiere a lo mismo, él deja bien en claro que no es lo mismo ciencia y tecnología, ¿no? Es decir, ¿se anima a alguien a decirme cuál sería la diferencia, o cuál cree que puede ser la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Qué es ciencia y qué es tecnología, ¿no? Hola, Axel. Tecnología sería una parte de la ciencia nada más, no toda la ciencia en general. Ahí vamos. Vamos a ver, es una parte. ¿Están de Claro. acuerdo? Es una parte de la ciencia, la tecnología. ¿Qué dicen? Bueno, Axel no va a hablar porque no tiene micrófono. Sí, para mí sí. Constituye una buena, por lo menos de la ciencia moderna, del último siglo. O sea, tendríamos un universo de elementos que llamamos ciencia, que ya vimos que incluye el conocimiento científico, pero todas las instituciones, ¿sí? Toda la organización, todas las academias. Por acá dicen, estoy leyendo en el chat, ¿no? La tecnología es una herramienta, es una consecuencia. Arrancamos con que es una parte de la ciencia, ¿no? Lo que Cardoso trata de establecer es que hay una diferencia muy importante en cuanto a qué es lo que produce cada una, o qué busca cada una, ¿no? Si lo miramos desde ese lado, hay una relación muy directa, obviamente, entre ciencia y tecnología, como ya lo dijimos, pero no obedecerían al mismo patrón de acción, no buscarían, ¿sí?, los mismos objetivos, no tienen las mismas metas. Bueno, dicen acá, la ciencia se basa en el método científico y la tecnología es un método. Ahora lo conversamos un poquito, ¿no? Pero lo que dice Cardoso es que la ciencia sería toda aquella actividad que trabaja para encontrar, porque esa es su búsqueda, el conocimiento por sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, buscando resolver problemas, pero lo que le interesa no es la aplicación del conocimiento, sino el conocimiento en sí mismo. Ustedes saben que hay infinidad de investigaciones que no tienen un objetivo de aplicación inmediata o concreta, ¿no? Es decir, no sé, el conocimiento sobre acá dicen la tecnología puede ser un arma de doble filo. Sí, es cierto, la ciencia también, ¿eh? Puede servir para el bien o para el mal, eso creo que lo conversamos en algún momento. No todo es positivo en la ciencia, ¿no? No todo es beneficioso. Pero respecto a esto de la tarea y sus objetivos, ¿no? Es decir, claramente hay algunas investigaciones que tienen una finalidad de aplicación inmediata, ¿no? Las investigaciones que se están haciendo sobre las posibles vacunas para el COVID. Bueno, obviamente la orientación de la investigación es hacia una aplicación inmediata, digamos, ¿no? Pero acá la palabra es la aplicación, ¿no? Es decir, la ciencia busca el conocimiento como tal, por sí mismo, sin tener básicamente la preocupación de si es aplicable inmediatamente o no, si inmediatamente va a resolver de manera concreta algún problema, si ese conocimiento se va a convertir en conocimiento operativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, con el que podamos operar sobre la realidad, actuar sobre ella, ¿no? Entonces, la ciencia sería la producción de conocimiento, obviamente científico, pero
un conocimiento que no tiene como objetivo principal su aplicación, ¿sí?, a la realidad concreta. Hay, decía, gran cantidad de investigaciones que apuntan, ¿sí?, a objetivos muy claros que sabemos que se van a aplicar en la realidad. El tema de la vacuna es clarísimo, ¿no? Pero también es cierto que hay muchísimas investigaciones, yo decía las investigaciones espaciales, por ejemplo, que no parecen tener una aplicación inmediata, ¿no? Pero sí es cierto que muchos de esos conocimientos, que aparentemente no tenían mucho sentido respecto a la realidad, resultaron ser valiosísimos, ¿sí?, en algún momento para resolver problemas o para lograr avances, ahora sí, tecnológicos, ¿sí? La tecnología sería el resultado de la aplicación de conocimiento científico, pero la tecnología tiene como objetivo, ¿sí?, la concreción de productos, de bienes, ¿sí?, para la utilización, ¿no? Es decir, la tecnología está pensando en la utilización. La ciencia no está ocupada o preocupada por eso, ¿sí? ¿Se entiende un poco la diferencia? La tecnología va a producir cosas y la ciencia va a producir conocimiento, ¿no? Sería dicho de manera un poco más esquemática, ¿sí? A la tecnología le preocupa la aplicación para ser utilizada, para ser empleada, para modificar situaciones concretas, reales de la vida de todas las personas. La ciencia le preocupa, obviamente, la vida de las personas, no hay ninguna duda, pero no es su objetivo prioritario. ¿Está? A veces, insisto, hay muchas investigaciones sobre, ahora vamos a ver cómo plantea Cardoso también, digo, ¿no? Que la ciencia desarrolla sin saber muy bien en qué va a terminar, ¿no? Y digo, esto también plantea algunos problemas que tienen que ver con y en esa relación con la sociedad, algunas investigaciones científicas también a veces sufren de algunos inconvenientes que tienen que ver con lo ético, con lo moral también, ¿no? Si pensamos en el ejemplo de la clonación humana, por ejemplo, ¿no? Hay muchos científicos, ¿sí?, obsesionados con el tema, ¿no? Es decir, si es posible la clonación de seres vivos. Bueno, hace muchos años atrás, unos cuantos años atrás, había llegado la clonación de ovejas, de algunos animales, y verdaderamente se podía hacer, ¿no? ¿Qué sentido tendría clonar seres humanos? En principio no le encontramos mucho sentido, ¿no? Es decir, podría ser para manipular personas, para manipular sociedades, crear determinados seres, venciendo a la naturaleza. Bueno, acá César dice, pregunta ética, y es un problema ético, ¿no? Todavía sigue siéndolo, como muchos temas, sobre todo de la medicina, ¿no? Cuando están involucrados los seres humanos, algunas cuestiones de la ciencia a veces chocan con algún límite, ¿no? Y fíjense lo que pasa con las vacunas, ¿no? Que la vacuna se demora porque bueno, acá dicen crear soldados, como en Black Mirror, no sé qué es Black Mirror, sé que es una serie, pero no me pregunten porque no tengo ni idea de qué se trata. Lo que sí decía, en el caso de las vacunas se demoran, créase o no, pero es por una cuestión ética todavía, por un límite de no exponer la vida de personas, ¿sí?, para hacer las pruebas correspondientes, digamos, ¿no? Entonces, las ciencias médicas tienen esos límites todavía en muchos aspectos, ¿no? Han superado una gran cantidad de aspectos porque si pensamos en el pasado, estoy llevándolos muchos siglos atrás, los que se dedicaban a la investigación sobre el cuerpo humano podían ser condenados al infierno si se averiguaba o se sabía, o si los atrapaban investigando sobre cadáveres, ¿no? Es decir, si había una manipulación de cadáveres, eso iba contra, ¿sí?, los preceptos religiosos, digamos. Entonces, la ciencia se ha encontrado a lo largo de su historia con estas cuestiones permanentemente, y las ciencias médicas hoy, las ciencias médicas, farmacológicas, todo lo que tiene que ver directamente con la vida humana,
tiene ciertos límites, ¿no? Obviamente tratan de ser superados, son puestos en debate, a veces algunos han quedado sin resolver, como decía el de la clonación. El de la clonación se llegó a saber que sí, que se podía, pero después, respecto a las personas, a los seres humanos, no siguió avanzando. Lo que sí se supo es que esa clonación podía tener muchas otras aplicaciones, no necesariamente la de crear seres vivos, sí, idénticos a otros, ¿no? Sino que podía tener derivaciones muy importantes para la cura de ciertas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Por otros métodos que no son los medicamentos, sino que tenían que ver con una tecnología así a nivel celular, ¿no? Pero bueno, casos, ¿no? Ejemplos, hay infinitos. Hoy mismo estaban lanzando un cohete con una cápsula para investigaciones espaciales, cosa que parece bastante olvidada, pero que en algún momento tuvo mucha resonancia, y la verdad que tampoco nos queda claro muy bien qué es lo que pueden averiguar. Sin embargo, las expediciones espaciales han servido para infinidad de investigaciones, ¿no? Investigaciones hechas en el espacio, investigaciones sobre materiales, es decir, una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Se suspendió el lanzamiento, bueno. Una enorme cantidad de aplicaciones que no eran, en principio, lo que se buscaba, ¿sí? En el momento de desarrollar el conocimiento, no había un plan de lograr la aplicación para determinadas cosas, sino que lo importante era, y sigue siendo hoy en día, el conocimiento, ¿sí? Bien, hay una diferencia muy grande también, dice Cardoso, entre ciencia y tecnología en cuanto a la dinámica con que se modifica, ¿no? Es decir, con que se renueva. Los principios en que se basa la ciencia hoy en día podemos ligarlos y vincularlos directamente con lo que viene ocurriendo desde hace 5 siglos atrás, y hay cosas que no han cambiado en la ciencia, ¿no? Digo, la observación, la medición, me refiero a los fundamentos, no a la manera en que se hacen o con qué se hacen, ¿no? Puede ser que sea una relación recíproca entre las dos, decía Brisa, me parece, no llegué a verlo. Pero primero, ¿no? Es decir, esto de la rapidez, está a la vista, ¿no? La tecnología se renueva con una rapidez asombrosa, lo hace en base a los nuevos conocimientos, pero la ciencia, en su manera de hacer, en sus fundamentos, no se ha modificado tanto, y en cambio la tecnología, como es la aplicación misma y son las producciones que obtiene, vemos que marcha a una velocidad inusitada y que parece acelerarse cada vez más, ¿no? La ciencia obviamente acumula mayor cantidad de conocimiento, pero insisto en la permanencia de ciertas cosas, ¿no? En cambio, la tecnología, si pensamos en los objetos que utilizamos, no sé, esto que estamos haciendo nosotros ahora era inimaginable hace 50 años atrás, salvo para algún loco trastornado encerrado en algún laboratorio, por ahí en un rincón del mundo, digo, ¿no? Pero después las comunicaciones a través de celulares, incluso en principio solamente transmitir la voz sin tener un cable de por medio, y bueno, era una idea bastante alocada, digamos, ¿no? Pero bueno, gracias a que estaban esos que producían conocimiento por el conocimiento mismo, ¿tá? El conocimiento estuvo ahí y apareció, ¿sí? La tecnología para lograr su aplicación, ¿no? Entonces aparece la creación de estos aparatos, ¿no? Esa es una diferencia que para Cardoso es importante para encontrar la diferencia entre ciencia y tecnología, ¿no? La velocidad de cambio que tienen es un aspecto muy importante, ¿sí? Que hace que la tecnología no pueda ser asimilada a la ciencia, ¿no? Por ahí decían si había una relación, una influencia mutua, ¿no? ¿Sí? Esto podríamos llamarlo, hay una relación dialéctica, ¿no? Es decir, se van modificando mutuamente, porque es cierto que la ciencia
buscando esos conocimientos, ¿sí? Por los conocimientos mismos, va avanzando también más rápidamente, en tanto la tecnología a su vez produce sus avances, ¿no? Y sus cambios. Está claro que los instrumentos utilizados por los científicos son fundamentales para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Sabemos que hay una enorme cantidad de problemas que no se podían resolver porque no existían los instrumentos de medición, por ejemplo, ¿no? Y que los ha provisto la tecnología para resolver esos inconvenientes y superar esos límites, ¿no? Entonces, coincido con que hay una relación mutua, que hay una influencia mutua, ¿está? Pero sí está claro que la tecnología abreva en la ciencia para desarrollarse, es decir, aplica el conocimiento científico, pero podríamos decir que en el caso de la ciencia no es que aplique la tecnología, sino que simplemente hace el uso que los científicos consideran necesario, pero como instrumento, digo, ¿no? Como herramientas, no para modificar sus fundamentos o su tarea en sí misma. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Es decir, la tecnología necesita que la ciencia avance, ¿tá? Porque si no, no podría producir nuevos bienes. La ciencia se ha desarrollado durante muchísimo tiempo sin la tecnología, ¿no? Es decir, hubo largos periodos de la historia donde la ciencia avanzó, evolucionó, sin contar demasiado con el aporte, ¿sí? Propio de la tecnología como ocurre hoy en día, ¿no? Entonces, pareciera no ser un factor esencial para el desarrollo del conocimiento científico, ¿no? La ciencia utiliza los nuevos instrumentos, las nuevas herramientas que la tecnología provee, pero no parece ser un elemento fundante de la ciencia. ¿Se entiende lo que digo? No es que necesitemos la tecnología para hacer ciencia. Se podría producir seguramente, como ocurrió antes, muchísimo conocimiento científico con las limitaciones existentes en ese momento, ¿no? Que la tecnología, insisto, ayuda, no hay ninguna duda para facilitar algunas tareas científicas, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Algún otro comentario? Soy todo oído, ¿eh? ¿No? Bien. La otra cuestión, que quizás esta es una de las partes donde digo que la redacción no es muy bonita, se refiere a la ciencia, al desarrollo de la ciencia y sus diferentes niveles, ¿no? La ciencia, podríamos decir, tiene un nivel que es quizá el históricamente básico, ¿sí? Que es la investigación fundamental, ¿no? Esto que decía yo recién respecto a la investigación para obtener esos conocimientos que en principio no tendrían ninguna aplicación concreta, ¿no? Es decir, que no tienen un objetivo que esté ya presente en la realidad, ¿no? Y que lo que interesa es simplemente ampliar el conocimiento existente, resolver las dudas que ese conocimiento pueda tener todavía desde el punto de vista teórico, ¿no? Entonces, hay un nivel de la ciencia que es la ciencia fundamental o la investigación fundamental, ¿no? La búsqueda de fundamentos, de principios, aun cuando todavía no se visualice su aplicación, ¿no? Obtenido ese conocimiento básico, fundamental, a partir de esa investigación, estaría la investigación aplicada, ¿no? Es decir, cómo esos principios podrían trasladarse a la realidad, ¿no? Esos ya son otros científicos, ¿sí? Los que desarrollan esa tarea. Y a partir de ahí, de esa investigación aplicada, es decir, cómo esos principios teóricos se podrían trasladar a alguna aplicación concreta sin fabricar nada todavía, empieza a arrimarse, a acercarse a los problemas concretos, ¿no? Y después de esta
entre la investigación, esta aplicada, que es la más cercana a la tecnología, ¿sí? La que está más cerca de la tecnología, hay un par de niveles, o un nivel, podría decirse también, que es la investigación de desarrollo y la investigación técnica, ¿no? Es decir, la búsqueda de procedimientos. Es decir, esos principios que la investigación fundamental encontró, ¿sí? De qué manera podrían transformarse en una técnica. Esa técnica es la que va a tomar la investigación aplicada para transformarla en una concreción. La tecnología se va a servir de este último nivel de investigación, que es la investigación aplicada, para fabricar, ahora sí atendiendo a su objetivo, ¿no? Que es crear cosas, que es fabricar materias primas, productos nuevos, instrumentos, máquinas. Esa es la tecnología. La investigación aplicada es la que está más cerca, es la que le dice desde la ciencia a la tecnología qué cosas podrían ser utilizables, ¿sí? Concretamente. ¿Se entiende un poco de qué se trata? La investigación fundamental es la más alejada de la tecnología, provee principios generales, ¿sí? No entendí bien, César, si podés escribirlo de nuevo. Decía entonces, esos diferentes niveles de la ciencia implican tareas distintas, implican el personal distinto, diferente. Sí, son 3 niveles, ¿no? Porque aparece, Cardoso menciona 4, pero en realidad la investigación de desarrollo y la investigación técnica son casi lo mismo, diríamos, ¿no? Es transformar operativamente esos principios sí generales, ¿no? Se produce la investigación de desarrollo y la investigación técnica para que después la investigación aplicada pueda transformar esto en algo más concreto. Insisto, hasta acá, en estos 3 niveles de investigación de la ciencia, no se trata de fabricar cosas. Eso le va a competir a la tecnología, ¿sí? La producción de bienes es lo que desarrolla la tecnología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Yo decía que tanto la tecnología como la ciencia, en el pasado, durante mucho tiempo, se han desarrollado de manera independiente, ¿no? Porque si pensamos o aceptamos que la tecnología es la producción de bienes, de artefactos, de instrumentos, está claro que el ser humano ha desarrollado tecnología permanentemente, ¿no? Incluso hasta no hace demasiado tiempo. Si uno piensa en la revolución industrial, por ejemplo, ¿sí? El siglo XVIII, 1750 aproximadamente, no es fundamentalmente un desarrollo basado en conocimiento científico, ¿no? Sino que la revolución industrial se basa más que nada en experiencia. Son técnicos, ¿sí? Los que realmente proyectan, construyen, prueban máquinas, ¿sí? Fundamentalmente la máquina de vapor, por ejemplo, ¿no? Que fue uno de los impulsos más fuertes que va a tener la revolución industrial, ¿no? Y esa máquina de vapor no estaba fundamentada por principios teóricos. En realidad los principios teóricos van a aparecer después, ¿sí? Acá me dicen que la tecnología tiene siempre un objetivo económico. Sí, es básicamente económico, porque es la construcción, la concreción de elementos que permitan ampliar la producción, mejorarla, acelerarla, facilitarla, pero tiene que ver con lo económico en el sentido de la producción, ¿no? Fundamentalmente. Y decía entonces que la tecnología también se ha desarrollado sin necesidad de la ciencia, ¿no? El tema es que cuando la tecnología empieza a nutrirse del conocimiento científico, sus avances son mucho más rápidos, ¿no? Es decir, hay ámbitos de la producción donde la tecnología logró muchos avances sin necesidad del conocimiento científico,
y basándose solo en las experiencias concretas, ¿ah? Pero también sabemos que hay muchos ámbitos, ¿sí?, de la producción que no se hubieran desarrollado de la misma manera si no hubiera aparecido el conocimiento científico necesario, suficiente, ¿no? Lo que vamos a ver es que a lo largo, porque eso tiene que ver con esta relación entre ciencia y sociedad, ¿no? Si pensamos que la tecnología es la que atiende más directamente las necesidades de la sociedad, ¿sí? Lo que vamos a encontrar a lo largo de la historia es que esa vinculación entre la tecnología como parte esencial de la sociedad y su funcionamiento con la ciencia, como venía diciendo, ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, se ha ido modificando hasta hacerse en el día de hoy, o darse una situación en la cual hasta se nos confunden un poco, ¿no? Es decir, se nos confunde un poco la ciencia y la tecnología como si fueran prácticamente lo mismo. Lo que en realidad ocurre es que, como decía, la tecnología hace un uso tan intensivo del conocimiento científico que ya parece ser parte de la misma ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero insisto, la tecnología tiene un objetivo, tiene una finalidad que no es el objetivo y la finalidad de la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y vuelvo a resaltar, durante mucho tiempo ambas se han desarrollado de manera autónoma una de la otra, pero con el paso del tiempo se han ido, ¿sí?, ligando y vinculando cada vez más estrechamente hasta aparecer frente a nosotros casi confundidas, ¿sí?, como si fueran la misma tarea, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Está todo claro entonces eso? ¿Algún comentario? Por mí sí, está bastante claro. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todo bien entonces? Sí, sí. Está ¿Sí? bien. Vamos. Bueno, sigamos entonces. Hay otra cuestión, sí, general en esa relación entre la ciencia y la sociedad y la influencia que una tiene sobre la otra, digamos, ¿no? Partamos de una base que es fundamental, ¿no? Vamos a estar hablando de una relación entre ciencia y sociedad y las influencias que puede haber entre una y otra, pero convengamos en algo, ¿no? Es decir, puede que establezcamos una relación o no, de alguna manera, entre ciencia y sociedad, pero lo que está claro es que ciencia sin sociedad no existe, ¿no? Está claro eso. No hay algo que sea ciencia en abstracto, ¿no? Sino está vinculado a los seres humanos, quiero decir, ¿sí? Eso está bien sólido, ¿no? Es una base que podemos usar, que podemos aplicar, que podemos utilizar para avanzar. No hay ciencia sin sociedad. Podemos analizar, establecer algún vínculo por una cuestión de comprensión de la realidad, todo lo que quieran, pero ciencia y sociedad marchan simultáneamente porque no hay ciencia sin hombres, ¿sí?, sin seres humanos actuando. ¿Estamos de acuerdo, sí, con eso? ¿Sí? Esto que decimos, porque si no pareciera que cuando hablamos de relación entre ciencia y sociedad, ¿qué es esto? ¿Son dos entidades separadas, autónomas una de la otra? Obviamente que no, ¿no? Insisto, no existiría la ciencia sin la sociedad, no tiene ni sentido filosófico preguntarse eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto es importante, creo, aclararlo por lo que sigue en el texto de Cardoso, porque él va a plantear que la ciencia tiene un contenido propio, ¿sí? Uno lo primero que tiende a pensar es que la ciencia es fruto de la sociedad. Hemos conversado esto de que el conocimiento en general y el conocimiento científico dentro del universo del conocimiento general, ¿sí?, es un producto social, un producto histórico, ¿no? Es decir, no surge de la nada, no existe por sí mismo,
como venía diciendo recién, sino que existe en función de la existencia de lo social. Ahora bien, eso nos podría llevar a aceptar de antemano que todo lo que se haga en la ciencia va a estar determinado absolutamente por lo que haga la sociedad o cómo sea la sociedad, ¿no? Pero lo que va a plantear Cardoso es que existe un cierto contenido en la ciencia, dentro del propio conocimiento, y que no puede ser deducido directamente de lo que está ocurriendo en la sociedad en ese momento, ¿no? Que la ciencia, en cierta forma, tiene un contenido propio que va produciendo a lo largo de su propia historia, ¿no? El propio desarrollo de la ciencia. Quiero decir, si pensamos también en el conocimiento científico a lo largo del tiempo, y de la ciencia a lo largo del tiempo, debemos admitir que hay elementos, hay conocimientos que han trascendido el tiempo, ¿no? Y las sociedades. Lo que los antiguos griegos pensaron, lo que filosofaron, lo que dijeron sobre el conocimiento, en verdad vuelve a reaparecer en sociedades que no son la sociedad griega, ¿no? Y que tienen una influencia. Quiero decir, las ideas de Platón, de Aristóteles, ¿sí? De los filósofos griegos más antiguos también, de Parménides y lo demás, reaparecen o en la Edad Media europea o en la Edad Moderna, sobre todo, cuando hay un gran rescate de ellos, pero no hay duda de que hay un contenido de conocimiento que no es exclusivamente producto de la sociedad misma, ¿sí? Sino que el conocimiento producido por alguna sociedad, la historia nos muestra que puede ser tomado por una sociedad diferente. Lo que sí va a ocurrir es que ese mismo conocimiento no tendrá el mismo sentido para la sociedad que tuvo en su momento de origen, ¿no? Es decir, las sociedades posteriores podrán tomar eso que hicieron las sociedades más antiguas, pero seguramente le darán un sentido nuevo, ¿no? Es decir, de alguna manera aparecerán reformulados. Digo, Aristóteles puede haber dicho lo que puede haber dicho sobre los principios de la realidad, el primer motor inmóvil o como quisiera llamarlo, pero está claro que Aristóteles nunca pensó que existiera un Dios único, ¿no? Como el de la cristiandad, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sin embargo, lo que Aristóteles planteó fue tomado por la propia Iglesia algunos pensadores de la Iglesia, para fundamentar parte de sus ideas, aun cuando la intención de Aristóteles no había sido jamás esa, ¿no? Entonces, a esto me refiero, que los conocimientos anteriores, los conocimientos antiguos, ¿sí? Quizás en la actualidad no tanto, pero esos conocimientos activos solían estar revestidos de un prestigio, ¿sí? De una autoridad que los nuevos pensadores tomaban para sí, trataban de aprovechar y plantear ideas nuevas, pero con fundamento y basamento en conocimientos ya reconocidos como autoridad, ¿sí? Como fundamento de sus propias ideas. ¿Se entiende lo que digo? Esto permitiría afirmar esto que dice Cardoso, de que la ciencia tiene un contenido propio, que no se puede derivar directamente de la sociedad presente y de sus estructuras, de su organización, ¿no? Sino que la ciencia tiene algo que parece ser propio, ¿no? Es decir, una historia interna, ¿sí? Algo de eso aparecía en el texto de Ester Díaz, creo que fue el segundo, cuando hablaba ¿se acuerdan del contexto de justificación y el contexto de descubrimiento? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las palabritas? Ah. Y me dijeron que estaba todo bien y que estaba todo claro de lo anterior. Y ahora se complicó. Bueno, ahí en esa parte es un parágrafo, un fragmento, ¿sí? del texto de Ester Díaz,
donde habla de esto que para los científicos resulta muy importante, ¿no? Es decir, que la ciencia se mueve estoy haciendo una parte, digamos, ¿no? Para revisar eso. Que la ciencia se mueve en dos contextos. Uno es el contexto de descubrimiento. ¿Qué significa esto? Que las ideas, los problemas, el punto inicial de una investigación podría estar, ¿sí?, en un contexto que podría ser el social, que excede al laboratorio, que excede al gabinete de estudio de los científicos, es decir, que sería externo a la propia tarea del científico, y que ese contexto de descubrimiento sería el que permitiría, ¿sí?, dar inicio, detonar la necesidad de hacer una investigación. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Es el ámbito en el cual se prende la lamparita sin tener demasiado fundamento, simplemente puede ser producto de la imaginación, de la invención, no importa, pero sí puede motivar una investigación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tipo la manzana de Newton. Me lo sacaste de la boca. O el de la bañera, Arquímedes era el Por que ejemplo, estaba en la ¿no? bañera. Esas anécdotas, sí, que permiten armar esta idea de que se prende la lamparita en algún momento, que aparece de la nada una idea, se puede investigar y digamos, explicar que no surge de la nada, surge de situaciones reales, pero bueno, más allá de eso, el contexto de descubrimiento sería muy importante, es muy importante para la ciencia porque puede ser el inicio de investigaciones futuras muy fructíferas, ¿sí? Pero que después, para la ciencia, hay otro contexto, para los investigadores fundamentalmente, que ellos llaman contexto de justificación. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en el contexto de descubrimiento podríamos decir cualquier cosa, ¿sí? No importa. Es una idea, es una intuición incluso, ¿está? Pero cuando vayamos a desarrollar la investigación y querramos que esa intuición se convierta en un conocimiento científico, vamos a tener que justificarlo, ¿sí? Entonces ahí dicen los científicos, se corta, según ellos, ¿no? Se cortaría el nexo con el alrededor, lo externo, y empezaría la tarea específica de los científicos, que es la de justificar teóricamente, mediante contrastaciones, pruebas, metodológicamente, esa intuición y convertirla entonces sí en un conocimiento científico, ¿sí? Es donde empieza a influir más la deducción, ¿sí?, la vinculación con otros conocimientos científicos previos, anteriores. ¿Se entiende? Es decir, hay que trabajar en el laboratorio, pero ya con sustento científico fundado en lo anterior, en lo que ya existe, en el rigor lógico. ¿Se entiende a lo que me refiero? A lo que dice, ¿no?, estas guías y lo que dicen los científicos. ¿Esto qué permite? Que hablar del contexto de descubrimiento permite hablar de una historia externa de la ciencia, ¿no? Es decir, si recorremos la historia de las sociedades occidentales, como decía recién, podemos vincular, ¿sí?, lo que decía Aristóteles con Matías dice, defienden la verdad de sus hipótesis. Sí, tiene algo que ver con eso. Ya lo vamos a ver cuando veamos el método, ¿no? Que justamente se trata de defender esa intuición, ¿sí?, de probarla más que nada, ¿no? Pero lo que decía es, si queremos hacer una historia, ¿sí?, de la ciencia, podemos vincular lo que hacía Aristóteles con lo que hacían los medievalistas o con lo que hacían los científicos modernos, ¿no? Y veríamos que algunos conocimientos permanecieron, otros se abandonaron, otros se mejoraron. Y eso sería básicamente la historia interna, porque tiene que ver con la actividad propia de los científicos en ese contexto de justificación, ¿sí? Cuando hay que justificar, se apela a otros conocimientos. Esos conocimientos pueden ser los antiguos, lo fueron durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, podríamos hacer una historia propia de la ciencia en relación a su contenido, a su desarrollo,
Y eso estaría vinculado con este contexto de justificación. Y por otro lado, ¿sí?, tendríamos a ese mismo conocimiento científico, ¿sí?, recorriendo diferentes tiempos históricos, diferentes sociedades, y ese sería el contexto de descubrimiento o la historia externa de la ciencia. Está dando cuenta de que hay una vinculación, ¿sí?, entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en la ciencia, pero sin perder de vista, como dice Cardoso, que a pesar de esto la ciencia tiene un contenido, ¿sí?, que no se puede extraer directamente de la sociedad en un momento dado. ¿Se entiende cómo es? Esto va a estar vinculado después en otra parte del texto porque algunos epistemólogos incluso planteaban que la ciencia era producto directo de la sociedad, ¿no? Y entonces había un conocimiento científico que era producto de la sociedad socialista y otro que era de la sociedad capitalista, ¿no? Y que había una ciencia socialista y por lo tanto había una ciencia capitalista. Y la verdad que resultó que entre los científicos compartían un montón de principios, ¿sí? Tanto en los países socialistas como en los países capitalistas, la verdad es que la tarea de los científicos se basaba en muchos principios comunes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, que la sociedad fuera socialista o fuera capitalista tiene que ver con la historia externa de la ciencia, con el contexto del descubrimiento, pero que también existe, ¿sí?, esa vinculación histórica, social, que la ciencia tiene en esos principios comunes, ¿sí?, que no se pueden derivar directamente de ninguna organización social en particular, sino que los científicos van desarrollando y que la ciencia va acumulando, no exactamente, algunas cosas acumula, otras descarta, va desarrollándose, ¿no? Va progresando. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Sí? De paso aclaramos esa parte de... sí, justamente, porque acá dice Axel si me refería a la URSS y el desarrollo de la ciencia en la Unión Soviética, ¿no? Sí, precisamente eso generó un gran debate, ¿no? Porque en su tiempo, porque justamente se hablaba de las posibilidades del desarrollo científico de una sociedad y de otra, ¿no? Y pareciera ser que en algún momento la discusión era que los socialistas tenían que desarrollar una ciencia socialista, y resulta que después cuando los científicos tenían ocasión de encontrarse, hablaban el mismo idioma, en definitiva, ¿no? Justamente porque había una historia común de la ciencia para ambos. ¿Está? No sé qué dirá el futuro, ¿no? Si verdaderamente aparecerá otra ciencia, si es que hay otro mundo diferente. Pero hasta ahora la historia no muestra eso, ¿no? No muestra eso. Insisto, la sociedad griega era una sociedad antigua, era una sociedad politeísta, ¿sí?, una sociedad esclavista, y generó un determinado conocimiento científico. Ese conocimiento científico es retomado por algunos pensadores en la sociedad medieval europea, ¿sí?, que no es una sociedad esclavista, que no es politeísta, que es monoteísta, o sea que socialmente son muy diferentes. Sin embargo, hay algo que los científicos logran compartir, algunos principios, ¿sí?, algunos fundamentos que ayudan y contribuyen a su tarea como investigadores o pensadores en alguna etapa, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió eso entonces? ¿Sí? Bien. Por eso dice Cardoso acá, no va a haber justamente porque se refiere a la etapa, a la época de la Unión Soviética, ¿no? Yo digo Unión Soviética, ¿todos recuerdan lo que es la Unión Soviética? Sí, ¿no? Dice que hay una cierta verdad objetiva, dice Cardoso, y que por lo tanto no puede haber, ¿sí?, una verdad burguesa y una verdad proletaria, o una verdad capitalista y otra comunista, digamos, por el hecho de ser producidas por una sociedad u otra, sino que parece haber, la historia de la ciencia ha mostrado esto,
hay una vinculación, un contenido, como dice Cardoso, propio de la ciencia. Esa sería su historia interna, su contexto de justificación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es como que, digamos, un átomo se divide igual en Estados Unidos que en Moscú, en esa época. Más o menos. O sea, la misma, digamos que los mismos principios son, al ser ciencia dura, es lo mismo, ¿no? No hay, sí. no hay otra manera, es una sola manera. Es por lo menos como si un médico Pareciera atiende a un alemán que se atiende a un chileno, digamos. Bueno, ahí quizás podríamos encontrar las diferentes medicinas, digamos, ¿no? Las medicinas Bueno, digamos desde el tradicionales, punto de vista de medicina científica. convencional, científica, digamos. La que se considera científica tiene elementos absolutamente comunes. ¿Sí? Hay algunas anécdotas muy potentes, digo, ¿no? El desarrollo de la carrera espacial, ¿sí? Eso se descubrió después de la caída de la Unión Soviética. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, bueno, tenían como objetivo llegar a Marte y llevar algún aparato para obtener muestras, mandar fotos, es decir, un vehículo marciano, digamos, ¿no? Y ustedes saben que entre la Unión Soviética y Estados Unidos era la Guerra Fría y por lo tanto la distancia era absoluta y completa, ¿no? Pensar que un científico soviético se pusiera en contacto con un norteamericano hubiera sido una traición a la patria, hubiera terminado fusilado seguramente, ¿no? Entonces está claro que no lo había. Sin embargo, se descubrió después, cuando la Unión Soviética cayó, que los investigadores, los científicos norteamericanos estaban pensando en un vehículo, ¿sí? Y los soviéticos también estaban pensando en un vehículo para Marte, y la verdad que no estaban tan alejados unos del otro. Tanto es así que, tanto de un lado como del otro, pudieron aprovechar los diferentes desarrollos que habían logrado cada uno por su lado, ¿no? Y que no estaban tan distanciados, ¿no? Es decir, no era que lo que habían hecho los rusos no les servía de nada a los norteamericanos y viceversa, ¿no? Esto también sería una demostración de que hay elementos, ¿sí? Básicos, fundamentales, que guían y orientan la acción de los científicos, insisto, en ese ámbito en ese contexto que es el de justificación, ¿no? Sí, dime. ¿Alguien iba a decir algo? Dragon Es que Gonzalo, ¿no? Sí. Sí, sí, porque justamente eso, cada uno está desarrollando, por decirlo gráficamente, ¿no? Cada uno está desarrollando su tarea en un laboratorio aparte, pero resulta que después cuando abrimos la puerta entre los laboratorios nos damos cuenta de que estaban buscando por el mismo lado, digamos, ¿no? Estaban buscando en función de los mismos principios básicos. ¿Se entiende? Esto sería, ¿no? Es decir, una tarea completamente aislada una de la otra resulta que va orientada en el mismo sentido, ¿no? No es que haya un conocimiento totalmente diferente porque es el de una sociedad socialista, ¿sí? Sino que puede que tenga un desarrollo distinto porque tenga otros objetivos, ¿sí? Porque tenga otras finalidades, puede ser, pero si les planteamos la misma finalidad, que en este caso era llegar a Marte con un vehículo, resultaba que podían compartir ampliamente sus conocimientos, ¿no? Más en la carrera espacial hoy en día comparten todo, ¿no? Es decir, hasta la estación espacial, ¿no? Donde todos tienen un lugarcito y hacen los mismos experimentos. ¿Eh? Sí, pero dijo César que lo habían suspendido hasta el sábado, porque había problemas climáticos, por lo menos estaban advirtiendo eso, ¿no? No sé si escucharon, pero había hoy planeado el lanzamiento de un cohete con una cápsula con dos astronautas norteamericanos, pero la gran novedad era que él había desarrollado una empresa privada, ¿no? Que entonces había empresas privadas ahora invirtiendo en conjunto con la NASA para la carrera
espacial, ¿no? Para el desarrollo espacial. ¿Sí? SpaceX, que es del dueño de Tesla, tengo entendido, ¿no? Pero bueno, estaba Trump ahí incluso porque, bueno, le interesa que las empresas privadas norteamericanas se incorporen a los objetivos espaciales estadounidenses, ¿no? Pero digo, en esas estaciones hay una estación espacial internacional donde hay científicos de todo el mundo, ¿sí? Incluso científicos norteamericanos, y la estación es abastecida por era hasta ahora, hay que ver qué pasa con este vehículo, pero la estación internacional es abastecida por las naves rusas, ¿no? Que se han adueñado de todo el conocimiento soviético, ¿no? Bien, sí, por ahí decían que los rusos o a los soviéticos habían puesto al primer hombre en órbita, bueno, en el espacio, quizás conozcan toda esa historia, pero no me quiero quedar en ese solo ejemplo, hay muchísimos otros, cuando hablábamos recién de la medicina, el desarrollo de medicamentos, de vacunas, ¿sí? Todo esto hay una comunidad científica mundial, quiero decir, ¿no? Entonces, cuando están buscando la vacuna, sabemos que los chinos están haciendo algo, los ingleses, los norteamericanos, todos están haciendo algo, y que permanentemente comparten todo ese conocimiento, ¿no? Es decir, un científico, un investigador de las ciencias médicas en Argentina puede saber perfectamente qué es lo que están haciendo los chinos, está todo publicado, salvo que tenga algún secreto militar, pero las investigaciones en general circulan entre la comunidad científica en todo el mundo, ¿no? Es decir, no hay límites en este sentido, ni siquiera entre países socialistas y capitalistas, porque los cubanos también tienen sus propios desarrollos, pero se conocen en el mundo entero también, ¿no? Pero bien, la cuestión es que podemos considerar que hay algo de la ciencia que es propio de ella y que hace a su historia exclusivamente, ¿no? A su historia interna, ¿está? Que se puede escribir una historia propia de la ciencia en cuanto al desarrollo de sus contenidos, ¿sí? Sin necesariamente derivarlos de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Sí es cierto, como decía recién, que esos conocimientos en cada sociedad cobrarán un sentido en particular, ¿no? Específico de esa sociedad, y que entonces ahí estaríamos con la historia externa de la ciencia, ¿no? Todo aquello que la vincula con lo social, ¿no? Con la realidad social. Y estamos entonces, ¿ah? Bien, siguiendo un poco más con este muchacho Cardoso, un poco lo venimos conversando, lo decíamos el otro día, entre esos vínculos, sí, que hay entre la ciencia y la realidad social. Bueno, obviamente los vínculos son de todo tipo, ¿no? Podemos hablar de vínculos sociales, no solo yo decía antes, los vínculos personales de cada investigador, sino los vínculos sociales en el sentido de cómo la ciencia en su conjunto es influenciada por los vínculos, por ejemplo, que tenga con corporaciones farmacéuticas, como en este caso empresas privadas, los estados, ¿sí? Es decir, la realidad social que se hace presente en la actividad de los científicos, ¿no? Hay una infinidad de lazos, ¿sí? Difusos, difíciles de conocer a veces, otros muy obvios, pero algunos difíciles de definir, ¿no? Pero la cuestión es que la sociedad llega al laboratorio, la sociedad, ¿sí? Influye sobre la actividad del científico, no lo podrán obligar a decir una verdad inventada. A lo mejor sí, si lo amenazan de que lo van a matar, por ahí le hacen decir cualquier cosa. Pero la tarea del científico no va a estar dominada por esto, ¿no? Va a haber una verdad científica, ¿sí? Que vaya más allá de las exigencias de la sociedad, ¿no? Ahora, después, si el científico la puede decir o no la puede decir, es otra cosa, ¿no? Pero su investigación seguramente va a estar guiada por la búsqueda de la verdad, ¿no? Esos lazos infinitos, entonces, entre la ciencia y la sociedad
digo, se trasladan al laboratorio, pero a veces de manera imperceptible o indefinida, y en algunas situaciones pareciera no tener ninguna relación, pero innegablemente la hay y siempre, ¿no? Insisto, así sea a través de los lazos personales del científico, ¿no? Vamos a ver también que esa tarea hasta puede estar condicionada también, como decía recién, no para decir una mentira, pero quizás sí para orientar la investigación, para buscar determinados resultados. Puede estar influenciado por el hecho de que existan empresas o fundaciones, ¿sí? Que son las que tienen los recursos económicos y que los científicos nunca tienen y que necesitan mucho, ¿sí? Se necesita mucho dinero para esto, y que entonces a veces las fundaciones o las empresas ofrecen recursos, ofrecen apoyo a algunos investigadores siempre y cuando investiguen determinadas cosas, ¿no? Y entonces nos encontramos con una influencia desde lo social sobre la actividad científica, no porque le provea o le diga cuáles son las verdades, pero sí que condiciona qué se investiga y para qué se investiga. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Ah? Puede ser, aceptamos que los científicos tienen sus propios principios y fundamentos para producir conocimientos y, entre comillas, verdades, ¿tá? Pero hay una enorme influencia desde afuera, principalmente tiene que ver con los recursos económicos, que condicionan completamente a qué se tiene que dedicar. Encontrarán las verdades que tenga que encontrar, pero van a ser solamente las que sean apoyadas, ¿sí? En su desarrollo económicamente por algún agente externo a la ciencia. Van a aparecer los estados también, vamos a ver cómo a lo largo de la historia han aparecido los estados también, los gobiernos, ¿ah? Condicionando la actividad y la orientación de las búsquedas. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, orientan y condicionan las investigaciones en cuanto a sus objetivos y finalidades. No proveen, no influyen en determinar si algo es verdad o es falso. Se entiende si una teoría es verdadera o es falsa. Pero sí van a ejercer enormes presiones, estos lazos, ¿sí? Con el resto de la sociedad, enormes presiones acerca de qué buscar, ¿sí? Para qué buscar y cuáles serían ¿sí? Los objetivos y las finalidades. ¿Tá? Bien, lo que va a plantear Cardoso después, que digamos en el análisis de estas relaciones, de estos vínculos, ¿sí? Que hay entre la ciencia y la sociedad, se pueden identificar claramente 4 posturas distintas, ¿no? Lo que él llama 4 posturas metodológicas, ¿no? Hay una forma de entender, una postura de cómo entender este vínculo, ¿sí? Entre ciencia y sociedad, que afirma que la ciencia está completamente determinada, ¿sí? Por la realidad económico-social de una sociedad, ¿no? Es decir, su realidad, sobre todo la económica, va a demandar y va a exigir de la ciencia determinadas producciones, determinadas investigaciones, y por lo tanto va a estar determinando directamente el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Determinando, insisto, en el sentido de qué hacer, cómo hacerlo, ¿sí? Qué buscar, ¿tá? Pero que está determinada directamente, ¿sí? Lo que ocurra en la sociedad, si pensamos otra vez en la sociedad socialista, por su organización económico-social, va a determinar qué es lo que la ciencia va a hacer, qué es lo que la ciencia va a buscar. ¿Estamos de acuerdo? Porque le va a imponer cuáles son los problemas a resolver. ¿Sí? Entonces, hay una primera postura que ve que en esta relación entre ciencia y sociedad, lo que predomina es la sociedad sobre la ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la primera postura, ¿no? La primera postura metodológica, ¿no? La segunda es la opuesta, ¿sí? Que sería que en esa relación entre ciencia y sociedad, en verdad no hay ninguna influencia, ¿sí? de ese contexto de descubrimiento,
no hay ninguna influencia de la sociedad sobre la producción científica, ¿sí? Que la ciencia tiene estrictamente su propia historia y que esa historia corre y se desarrolla separadamente de lo que ocurre en la sociedad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Una segunda postura metodológica, entonces, ¿sí? Que incluso llega a plantear, como dice Cardoso, que en todo caso es la ciencia, el conocimiento científico, el que puede provocar algunos cambios en la sociedad, ¿sí? Actuar como una especie de impulsor de determinados cambios. ¿Se entiende? Que cuando se producen determinados descubrimientos científicos, son esos descubrimientos científicos producidos por la ciencia dentro de su propia actividad, los que van a dar origen a grandes cambios sociales. Tenemos entonces hasta acá dos posturas. Una donde la sociedad se impone sobre la ciencia, y en la segunda postura, o bien la ciencia y la sociedad no tienen ninguna relación, y en todo caso, si hay alguna relación, dice esa segunda postura, es la ciencia la que incide sobre la sociedad. Es la ciencia la que determina lo social. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien, hay una tercera, ¿sí? Que por eso está lo de la palabrita del agnosticismo, que es la postura agnóstica, la llama Cardoso, ¿no? Los agnósticos, bueno, lo dejo para que lo busquen y lo investiguen un poco, no quiero romper la expectativa. Pero en este caso la postura agnóstica lo que diría es que hay una vinculación entre ciencia y sociedad, sí, hay una vinculación, hay muchos vínculos entre la sociedad y la ciencia. Pero dice esta postura agnóstica, son tantos esos vínculos, ¿sí? Son tan difíciles de investigar, de definir, de medir, de observarlos, que por lo tanto no tiene ni siquiera sentido que nos planteemos cuáles son y cómo son, ¿no? Sabemos que existen, sí, fenómenos, sabemos que existen, pero no sirve de nada ponerse a investigarlos porque va a ser imposible saber con precisión qué significa, ¿sí? ¿Se entiende? Y que por lo tanto, según esta postura agnóstica, la ciencia sigue su propio recorrido como si fuera, al menos como si fuera, una entidad completamente autónoma. ¿Se entendió? Es decir, es una postura que bueno, no acepta la posibilidad de conocer esos vínculos. Acepta que pueden estar, que puede ser que estén, pero no los podemos conocer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No es que decía recién César si es que no tienen opinión, ¿era César? Más que nada es una postura que le pone límite a la capacidad de conocimiento, ¿sí? A la capacidad de la razón humana de alcanzar el pleno conocimiento, ¿no? Es decir, el agnosticismo antiguamente era una postura respecto a la imposibilidad de comprobar o de verificar la existencia o no de Dios, ¿no? Viene de por allá lejos, y esto se traslada después al racionalismo, ¿no? Para los agnósticos, la razón no es ilimitada en su capacidad y por lo tanto hay cuestiones que la razón no puede abordar. Y en este caso sería que no puede abordar, porque no tiene capacidad para conocerlo, a esos vínculos entre la ciencia y la sociedad. Esta idea de que el mundo está más allá del lenguaje, y al menos hay un ámbito al que no podemos acceder, ¿no? Es decir, está más allá del lenguaje en el sentido de que el lenguaje también es una expresión de la razón, digamos, ¿no? Pero sí, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, hay algo que está más allá de nuestras posibilidades de conocimiento, ¿no? Es decir, los agnósticos reconocen que tenemos un límite. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es la hora. Tengo que abandonarlo porque tengo otra clase después.
Así que los invito a que lean al amigo Cardoso y seguimos el miércoles que viene, ¿sí? Seguimos analizando esto. ¿Hubo grabación de esto? No, Gonzalo, ¿intentaste algo? ¿La grabaste? Ah. Que ya está tranquilo, ahora cuando entra a rodar todo eso por ahí es un peligro. Pero bueno, dadas las circunstancias, que salga a volar, digamos. Bueno, nos vemos el miércoles que viene a la misma hora, ¿sí? 18, 19:30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Gracias chao. gracias por venir. Sí, profe, nos vemos. Gracias por venir. Hasta luego. Chao, hasta luego. Nos vemos